Soy el Cuernecitos, ni siquiera Dios puede detenerme ahora, pues hoy les traigo mi opinión a Daredevil temporada 3. La verdad estoy muy emocionado por traerles este video por fin, y es que la tercera temporada de Daredevil llegó el 19 de octubre del año 2018, año que muchos consideran el pináculo de calidad de Marvel, pues además de esta obra maestra, llegaron otras entregas como Avengers Infinity War, Spider-Man Into the Spider-Verse y Marvel's Spider-Man para PlayStation 4, diferentes productos, diferentes medios, pero todos sobresalientes y con la licencia de Marvel. Daredevil, ya saben, producida por Marvel Television y ABC, fue cancelada después de esta maravilla de temporada, que sí, como les dije, es una obra maestra. No sé realmente cuánto durará esta reseña, no me limitaré con nada de tiempo, y pues comenzaré diciendo que, carajo, si quieres saber cómo hacer una serie, mira Daredevil. Esta temporada es sencillamente perfecta, atrapante, interesante, bien hecha. Simplemente no le falta ni un solo episodio, aunque quisiéramos ver 100, y no le sobra ninguno. Cosa sorprendente, porque estas series de Defenders comenzaron a sufrir por eso en cierto punto. Iron Fist, Luke Cage, hasta la aclamada de Punisher, pero de alguna manera se las arreglaron para hacer las cosas bien con Daredevil. Hay algo que a mí me gusta decir, y es que la primera temporada es la más cruda y realista de las tres. Muy Nolan en el sentido de no adaptar al personaje, sino de sacarlo directamente de las páginas del cómic y ponerlo en el mundo real. La segunda temporada es full cómic, pero vaya, 100%. A pesar de que sigue la línea oscura y realista, tenemos la trama de Frank, su origen, el conflicto moral, todo esto está sacado directamente de los cómics, y el tema de la mano ni se diga, Miller total. Luego está esta tercera temporada, que es el balance, es un equilibrio entre el realismo y el cómic. Es complicado de explicar, más es la esencia lo que tiene, porque en sí las tres temporadas son libres, no adaptan de forma lineal, sino que adaptan elementos de la historia para hacer lo propio, como esta temporada 3 que adapta libremente el aclamado Daredevil Born Again de Frank Miller del año 1986, cómic donde el Kingpin, tras enterarse de la identidad secreta de Daredevil, comienza una cruzada de venganza donde se encargará de desmoronar la vida de Matt Murdock ladrillo por ladrillo, que si lo simplificamos así, vemos que no es exactamente así, pues la temporada inicia con Matt Murdock llegando a un convento pidiendo ayuda tras que el edificio del Midland Circle le cayera encima en The Defenders, pero no en cualquier convento, sino claro, acude con el padre Lantham, justo al convento donde creció. Paralelamente, Wilson Fisk, quien sigue en prisión luego de los sucesos de la primera temporada, recibe la terrible noticia de que su novia, Vanessa, será acusada de ser su cómplice, lo que podría llevarla a prisión por delitos que no cometió, razón por la cual decide hacer un trato con el FBI para primero, absolver a Vanessa de todo cargo y segundo, salir de prisión y bueno, tercero, ser un hombre libre. Y claro, si todo sale bien, controlar todo Nueva York, lo legal y lo ilícito, los federales y las pandillas, la fiscalía y las mafias, los jurados y los cárteles, básicamente recuperar su trono como el Kingpin de Nueva York. Esto es lo que nos plantea esta temporada y desde aquí empezamos fuerte. Comenzamos con un Matt Murdock decaído, moribundo, que está en lo más bajo que ha estado. Por su lado está Fisk, que ha iniciado su plan para escalar hacia arriba, ojo, totalmente opuesto a Matt. Matt incluso desea morir, y aunque intenta dejar todo detrás, no puede dejar a Daredevil detrás. Eso sí, retrocediendo al inicio, con un nuevo traje negro casero, mientras Fisk recupera su estatus y su poder, adoptando finalmente ese traje blanco de los cómics. Si captan, ambos personajes se convierten en el yin y el yang, el bien y el mal, polos opuestos, incluso tienen sus colores, y es que sí, si de por sí Daredevil siempre fue preciosa y cautivadora visualmente, en esta temporada se apoya mucho de los colores para la narrativa. Todo alcanza otro nivel, la fotografía, la cinematografía en general está especialmente dedicada a la historia y lo voy a comentar. Trataré de hacerle un mínimo de justicia a esta obra maestra. Y tal obra maestra es que desde ya el departamento de vestuario, encabezado por Elizabeth Bastola, se lució en representar este aspecto de yin y yang que les digo, no solo con los colores, el traje casero de Matt representa ese descenso, ese retroceso, mientras que el pulcro traje de Fisk representa ese ascenso, ese avance. Él está saliendo a la luz, Matt está resguardándose en la oscuridad. Una parte importantísima de la temporada que te la muestran literalmente con el vestuario de los personajes. Por un lado, vemos que Matt vuelve a su traje negro, negro como aparentan ser sus intenciones, oscuras, ocultas. Sin embargo, tiene una venda blanca que se asoma por su máscara, mostrándonos que detrás de esa oscuridad hay luz y realmente posee aún bondad en él. Sigue siendo un
un héroe, y por si eso fuera poco, este bellísimo póster de la New York Comic Con 2018, el mejor póster de una producción de superhéroes de la historia si me lo preguntan, nos muestra esta hermosa composición, donde vemos que una de las cintas de su máscara se asoma por detrás de su frente, dando la silueta de un cuerno, que aunado a esa camisa roja que luce por debajo en un punto de la serie, nos muestra claramente que, a pesar de no usar el traje, sigue siendo Daredevil. Por su parte, Wilson Fisk, una vez consigue retirar sus cargos, viste un pulcro traje color blanco perlado, muy elegante y por supuesto sacado directamente de los cómics, pero vemos que utiliza una camisa negra por dentro, que nos muestra que por dentro aún tiene intenciones oscuras, a pesar de que quiera mostrar por fuera que ha cambiado y que ahora es un ser blanco, puro y de luz. De hecho, cuando sale a sabiendas del FBI, aunque debería seguir en arresto, se cubre con un elegante abrigo negro, resaltando que sus intenciones ahora han salido, mostrándolas tal y como son sin ningún tapujo. Incluso al final, en su boda, donde planea generar empatía y mostrarse como un hombre completamente bueno, enamorado, absuelto y libre, viste totalmente de blanco. ¿Y cómo termina? Totalmente bañado en sangre. Su pulcro e impecable traje blanco termina manchado de sangre, igual que su reputación. Vaya, es algo que yo en la página y en varios videos ya les había explicado en detalle, pero es que maldita sea, simplemente el pensar que tuvieron ese detalle de contarte la historia a través del vestuario de los personajes me vuelve loco. O díganme ustedes, ¿qué adjetivo utilizarían para un producto audiovisual que utiliza hasta el vestuario como parte de la narrativa? Además de, claro, obra maestra. Esta serie es una obra de arte, sí, pero obviamente esto no es algo que se hayan creado ellos. Por ejemplo, en Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, Richard Marquand y George Lucas utilizaron este mismo lenguaje cinematográfico que vemos con Matt, pero en Luke, haciéndonos dudar un segundo sobre su caída al lado oscuro, vistiéndolo con un atuendo negro en su totalidad, y al final mostrándonos que por dentro era blanco, revelándonos así que Luke siempre tuvo intenciones de luz. En las reseñas a Luke Cage temporada 2 y Iron Fist temporada 2, mencioné que ambas temporadas manejan un tema central que puedes captar ya que todos los personajes se ven afectados por el mismo. Si tuviera que identificar un tema central en Daredevil 3, diría que es el peligro que representa el crimen organizado y el cómo un solo hombre lo suficientemente inteligente, malvado y calculador puede llegar a ser tan poderoso y tan peligroso para todos, estén metidos en ello o no, como lo podemos ver con los personajes a lo largo de esta temporada. Que hablando de los personajes, hablemos de Matt Murdock, claro que sí, nuestro protagonista, que sí, ya hablaré de Nadim, y solo diré cosas buenas de él, ojo, pero aunque todos lo amamos y fue un eje importantísimo para la temporada, yo siento que Matt sigue siendo el protagonista de la serie. Verán, esta temporada adapta libremente el arco Born Again, arco que abarca del 227 al 233 del volumen 1 de su serie de cómics, y vemos varios elementos que toman directamente, pero no es la misma historia. En el cómic, luego de que Kingpin descubre la identidad de Daredevil como Matt Murdock, comienza una cruzada de venganza en contra del hombre, del abogado, de Matt Murdock. Directamente comienza a derrumbar su vida poco a poco. Aquí Fisk sí termina de confirmar que Matt es Daredevil y sí intenta deshacerse de él, pero se enfoca en varias cosas. Absolver primero a Vanessa, luego a sí mismo de todo tipo de cargo y luego ya de tomar de nuevo su trono como el Kingpin. Se enfoca en destruir al héroe, al hito, a la leyenda, al diablo de Hell's Kitchen, encontrándose al copycat perfecto, ordenándole ir y cometer todo tipo de atrocidades. Es una diferencia bastante sustancial. Recordemos que The Defenders termina y nosotros creemos que Matt Murdock de verdad ha muerto, hasta que llega este hermoso frame adelantándonos que veríamos Born Again adaptado en esta temporada. Y ese nombre, Born Again, aunque no sea una calca del arco, sí que le hace justicia al título, ya que vemos que de hecho Matt sí murió cuando ese edificio le cayó encima, o al menos una muy buena e importante parte de él, pues lo vemos realmente caído, deprimido y sin esperanza. Su arco esta temporada es volver a nacer. Cuando despierta, además de preguntar por Elektra, vaya qué detalle, solo puede pensar en Daredevil,
ver Daredevil, abrazar Daredevil, oler Daredevil, lamer Daredevil, lavar Daredevil, velar Daredevil, ser Daredevil. Por lo que debe reconectar con Matt Murdock. Ni siquiera contacta a sus amigos en principio y solo lo hace cuando Fisk regresa. Lo vemos dolido, afligido, depresivo, incluso piensa en morir definitivamente, pero cuando Fisk vuelve, de cierta manera le da otra razón para vivir. Lo vemos a punto de tocar fondo, pues se obsesiona con la idea de detenerlo definitivamente. Así es, acabar con su vida. Me encanta cómo se lleva esto, porque no es cualquier cosa y realmente no se lo toman como cualquier cosa. Nos muestran el conflicto interno de Matt, así como su inestabilidad psicológica al verlo hablar con representaciones de Fisk y de su padre en su cabeza. Y me encanta esto, cómo está tan bien hecho. Vemos que le exponen sus propias dudas y pensamientos, como debe de ser. Es un recurso narrativo que no solo está puesto por ponerlo, lo manejan y lo utilizan a la perfección, como cuando este Fisk en su cabeza le dice, o tal vez cambié y ahora soy un buen hombre. Vaya, obviamente esto era una posibilidad. Tratándose de Fisk, sabemos perfectamente que no es el caso, pero está ahí. Me encanta lo cambiado, perdido y distinto que está Matt aquí. A nadie nos gusta verlo así, pero todos amamos lo bien escrito, actuado y representado que está su arco de renacimiento. Resulta al final muy satisfactorio. ¿Qué más les puedo decir? Todo esto lo vemos incluso en su atuendo, simplemente arte. Me encanta cómo se relaciona con el resto de los personajes y cómo va venciendo sus propias dudas y sus propios miedos. Sí, Matt es el protagonista, pero creo que no es del todo la estrella de esta temporada. Y creo que todos saben de quién estoy hablando. Y es que sé que están esperando con deseo que hable de la gente Ray Nadim. Sí, la estrella, el alma de esta temporada. No es broma. No les gustó por casualidad. Verán, este personaje es original, creado para la serie, y a muchos en principio esto les puede decepcionar. ¿Por qué darle foco a un personaje inventado y no a otro ya establecido o que venga de los cómics? Pues les recuerdo que no solo es lo que haces, sino el cómo lo haces, cómo lo desarrollas, y en esta serie solo hay talento. El agente especial Ray Nadim fue creado con el propósito de ser nuestro vehículo. A través de él y sus historias es como nosotros podemos entender y dimensionar la situación. Y ese propósito lo cumple a la perfección. Empatizas con él al instante, lo que me sorprende porque no te lo presentan como el más buena onda que digamos. Al principio es incluso pesado, pero te cae bien al instante. ¿Por qué? Sí, está muy bien escrito, muy bien interpretado por el genial Jay Ali, pero es que está muy bien expuesto. Nos lo presentan la primera vez en su casa con su familia. ¿Qué más personal que eso? Vemos que es un muy buen oficial de la ley, pero le han negado un ascenso por estar hasta el cuello de deudas, ya que su cuñada fue privada del seguro médico en plena lucha contra el cáncer, por lo que él se ofreció con todo gusto a hacerse cargo de los gastos. Sin embargo, la suerte le sonríe, o eso cree él, pues le tocó interrogar al ex jefe criminal de Nueva York, Wilson Fisk, que lleva años preso sin hablar con nadie, pero con Nadim se le suelta la boca, por lo que gana prestigio entre los suyos y desmorona casi por completo a la mafia libanesa con la poca información que le otorgó. Sin embargo, Nadim se confía y comienza a darle protección y comodidades a Fisk, pero todo explota cuando le aprueban el arresto domiciliario a él en un penthouse de lujo, en un hotel de lujo y con un trato, pues según de recluso todavía, pero bastante de lujo para cualquier otro recluso de la cárcel. Aquí es donde la bomba mediática explota. Foggy y Karen entran y confrontan a Nadim sin mucho éxito, lo que obliga a Matt a salir de las sombras. En este punto de la historia tenemos a un Nadim bastante confiado, pues han casi exterminado de las calles al crimen libanés de la ciudad. Cree que están ganando, no sabe que Fisk no es otro recluso cualquiera, no dimensiona su peligrosidad. Foggy y Karen se lo dicen directamente, pero ello le suena a fantasía. Como un mafioso más del montón puede manipular a todo el FBI a su antojo. He visto que algunos le llaman soberbia a lo que tiene Nadim en este punto, pero es que no sabe, no tiene idea del peligro que Fisk representa. Y es que Nadim es el agente perfecto, es aquel agente pulcro, sano, proactivo, leal, que sigue las órdenes, pero sobre todo la ley al pie de la letra. Lo que nosotros describiríamos si nos preguntaran cómo debe ser un agente de la ley. Puede sonar que es lo mejor, pero si algo nos han enseñado este tipo de series y películas policíacas es que, al menos en la ficción, la intuición es clave, vital para la supervivencia y la eficacia de un buen agente. Ese sexto sentido que le da la experiencia. Aquí Nadim solo sigue
sigue las reglas, como en teoría debe ser, pero esto lo vuelve fácil de manipular. Está en la nómina de Fisk antes siquiera de entrar en esa sala con él para ofrecerle un trato. El agente especial Ray Nadim es todo aquello en lo que deberíamos creer, la ley, justa e imparcial. Si Daredevil es la luz en la oscuridad y Kingpin es la oscuridad oculta en plena luz del día, Nadim es la ley, esa fuerza imparcial que actúa en balance en pro de todos, pero sin intervenir entre el bien y el mal, dejando que las cosas fluyan, y que para mantener el control trata de actuar lo más pronto posible antes de que algo salga del mismo. A través de Nadim nos muestran este sistema que en teoría es el definitivo, pero que puede ser fácilmente corrompido, y no solo entre corruptos queda esa corrupción, sino que arrastra a los buenos agentes y peor, a los inocentes. Yo sé que todo el mundo ama y no querían que muriera nuestro buen Ray Nadim, pero debía morir. Para eso está hecho el personaje, para mostrarnos de la manera más cruda, cruel y realista lo podrido del sistema y lo que hace incluso a los inocentes. Nadim murió siendo un buen hermano, un buen cuñado, un buen amigo, un buen agente de la ley, un buen esposo y un buen padre, sin haber fallado a ninguna regla, sin haber manipulado la ley una sola vez para nada, sin molestar a nadie, sin desobedecer una sola orden, solo porque un día a Wilson Fisk se le antojó utilizarlo como lo que era, su peón. Nadim es tan buen personaje, como les digo, porque lo conocemos de cerca, en un ambiente familiar, personal, y aunque les da negativas a Karen y a Foggy, sabemos que no es un mal tipo, solo está haciendo su trabajo y lo hace muy bien, demasiado bien. Incluso Foggy y Karen le dicen directamente, después del atentado del New York Bulletin, que no está haciendo las preguntas correctas, solo está siguiendo el protocolo, haciendo las preguntas de rutina, ergo no está utilizando su intuición. Esa fe ciega al sistema es lo que lo condena, y quizá lo más triste es que nunca tuvo escapatoria. Pensemos en que literalmente estaba siendo manipulado por Fisk desde antes de que nosotros lleguemos. Fisk primero le quitó el seguro a su cuñada para hundirlo en deudas, para así cuando le propusiera un trato Nadim no pudiera negarse. Luego le autorizó el aumento de salario para que se confiara y tenerlo a sus pies. Vaya, literalmente vemos cómo Fisk, cuando sale a hablar con los demás jefes criminales, pide que el agente Ray Nadim personalmente le retire el grillete de arresto domiciliario, tan solo estirando el pie y bam, lo tiene a sus pies como un perro. La escena donde decide confesarlo todo y se entera de que su jefa, en quien confiaba ciegamente también, es parte de la nómina de Fisk. Dios, esa cara, esos ojos traumados. Es una mirada de absoluto horror que pocos actores saben retratar tan bien. Literalmente se le acaba de derrumbar el mundo, pues ahí va su última oportunidad de salir a salvo, y él lo sabe. Posterior a esto, participa activamente en las negociaciones ilícitas de Kingpin y en las masacres del New York Bulletin y de la iglesia. Sí, es cómplice, pero no lo culpas. No sientes que esté ahí porque sí, por cobarde. Es que sabía lo que hacía y no hizo nada. Es que terminó hasta el cuello sin darse cuenta. De hecho, cuando ya lo dieron de alta abiertamente en la nómina de Fisk, en contra de su voluntad, claro está, Poindexter llega a su casa mientras toma un baño. Un baño porque se siente sucio y trata de quitarse todo eso. Sin embargo, llega Dex justo en ese momento, donde está desnudo, es decir, expuesto, vulnerable, y entra a su casa, lugar donde en teoría deberíamos estar cómodos, tranquilos, pero sobre todo seguros. Y esta escena nos demuestra que él ya no tiene nada de eso, ni su familia, ni él. Este es el agente especial Ray Nadim, quien nos demuestra de la manera más cruda posible cuán peligroso puede ser el Kingpin. Un agente de la ley pulcro, impecable, ideal, envuelto en contra de su voluntad y asignado sin haber sido corrupto, sin haber engañado, sin haberse pasado una señal de alto, sencillamente por hacer su trabajo. ¡Wow! ¿Quedó lo suficientemente claro? Ojalá y sí. ¿Y saben qué es lo mejor? Que solo he hablado maravillas hasta ahora y aún así no iremos en declive, pues solo hay cosas buenas que decir sobre esta temporada, como Foggy y Karen. Ambos vuelven y no solo como adorno. Amé cómo ambos, con o sin Matt, se ponen en la línea de fuego si hace falta para confrontar e intentar detener a Fisk. Ya lo hicieron una vez y ahora no se quedarán de brazos cruzados. Ambos son valientes, aguerridos y muy fuertes. Ambos lidian con la muerte de Matt de distinta manera. Karen por su lado se niega a dejarlo ir, pues después de todo es un superhéroe, vaya, y siempre regresa. Foggy por su lado lo lleva desde una perspectiva más realista. Matt se fue y no ha regresado. Sencillamente
ya no lo hará. Ambos estaban equivocados y en lo correcto a la vez. Como les digo, Matt sí dejó de lado su vida tras no morir bajo el Midnight Circle, y a saber qué hubiera hecho si el regreso de Kingpin no lo hubiera hecho salir a la luz de nueva cuenta. Vemos que Foggy ya es un abogado exitoso y reconocido, como lo habíamos visto ya en The Defenders y en Luke Cage, y vive con Marcy, gana bien y está en un punto muy pleno de su vida, pero a la vez se culpa por lo que le pasó a Matt, pues él lo instó a volver como Daredevil y de hecho le llevó el traje a la comisaría para que pudiera detener a la mano. Lo hizo, pero ¿a qué costo? Él intenta salir adelante, pero ver a Matt de frente es todo un shock. Afortunadamente es listo, y su manera de enfrentar a Fisk es de frente, públicamente. Se postula para ser el fiscal de distrito en contra de Blake Tower, cosa por cierto sacada directamente de los cómics. Mientras Karen por su lado se ve mucho más afectada en todos los sentidos. Siempre hemos visto que ella es más pasional, más directa a la hora de tomar sus decisiones, pero ahora no la podemos juzgar. Todo se le junta, la pérdida de Matt, su repentino regreso, el retorno de Fisk y claro, como si fuera poco, su pasado comienza a acecharla otra vez. Ella actuó bien e incluso cuando no puedes culparla. Cuando va a encarar a Fisk y provocarlo, es una maniobra desesperada, sí, pero vamos, ¿cuántos se atrevieron a confrontar a Kingpin así? La verdad, fuera de memes, siempre he amado a esta Karen Page y me gustó muchísimo en esta tercera temporada. Hay que recordar que esta Karen es una Karen diferente a la de los cómics, pero aquí buscaron referenciar su historia en las historietas, pues al parecer tiene un pasado muy oscuro previo a que la conozcamos en la temporada 1. El episodio de su pasado me gusta, sí, está un poco metido ahí, pudieron haberlo colocado como que Karen, antes de morir a manos de Poindexter, veía su vida pasar por sus ojos o algo así, pero realmente verlo fue bastante bueno. Fue un episodio bastante desgarrador, dramático, doloroso de ver. Cuesta creer que esa es la Karen que conocíamos, pero es que realmente fue algo muy fuerte. En un día se quedó sin novio, sin hermano, sin casa y de cierta manera sin padre. Honestamente, si Karen moría aquí, como en los cómics, no me habría quitado nada. Ojo, esto es solo una observación. Como dije, su personaje es distinto al original. Eso está muy bien. Solo me parece digno de comentar que este habría sido un buen final para el personaje de Karen. El cómo duró muchos años huyendo de la primera vez que accionó un arma en contra de su novio y el cómo la segunda vez que lo hizo sí la terminaría alcanzando al dispararle a su captor James Wesley, habría sido un triste, poético pero digno final. Pero hey, sobrevivió y fue triste la pérdida del padre Lambton, pero tenemos a Karen para rato, o eso espero. Ya te estás tardando en traerla de vuelta, Kevin Feige. Hablando de Lambton y Maggie, bueno, Lambton siempre fue una figura paterna para Matt, mientras que Maggie es su madre biológica, pero decidió dejarlo a un lado. Ambos apoyan y guían lo necesario a Matt esta temporada. Me encantó cómo Maggie se sincera con Karen diciéndole que abandonó a Matt y que ahora el Señor lo lleva de vuelta con ella, mostrándole su pecado. Como su hijo, quien pudo ser un hombre de bien, se convirtió en un vigilante enmascarado. Con el padre Lambton, claro, todos lloramos con su muerte. Yo esa misma noche, de hecho, en el estreno de la temporada, maldita sea, casi se me sale el corazón en la escena del New York Bulletin por Ellison. Les juro que casi recé porque no lo matara Dex. Se salvó, pero luego un par de capítulos después, Lambton no lo logra y rayos, de verdad lloré. Una pena. Matt se molesta con él por no decirle sobre su madre y la última vez que habló con él estaba enojado. ¿Hizo lo correcto? ¿Debió decirle la verdad? Cuéntenme qué opinan. Realmente es un debate bastante interesante. Lambton solo seguía la voluntad de Maggie, pero claro que es más fuerte la voluntad de una madre o el derecho de un hijo por saber de dónde viene. Vemos que Lambton de verdad sufre por ello y sus últimas palabras son para pedirle perdón a Matt por ambos, que los perdone a los dos, a su madre y a él. Qué buena persona era. Pero bueno, no toda persona es buena, ¿o sí? Pues pasemos a hablar de los villanos, que bueno, Wilson Fisk regresa, esta vez decidido a adoptar el alias de Kingpin. Y qué decir, ya era el Kingpin perfecto desde la temporada 1, pero aquí lo tenemos con el plus de que lo vemos con traje blanco como en los cómics y que ya se hace llamar Kingpin como tal. Bueno, parte de su arco de personaje se cuenta a través de su vestimenta, como ya se los expliqué. Algo que a mí sin duda es como inicia la temporada, aparentemente asustado y motivado solo por proteger a Vanessa. Para los veteranos es evidente que todo lo tenía planeado ya, y eso de que piensan involucrar a Vanessa solo fue algo que adelantó sus planes, o quizá lo planeó así. Es que carajo, en esta temporada aparece Jigsaw, pero no el villano de Punisher, sino John Kramer. Lo tiene todo calculadísimo.
buenísimo. Literal, sin Daredevil todo se iba al carajo. Es realmente espectacular, el mejor villano live action de Marvel. Lo dejo así. Algo muy poético es que el primer episodio de la temporada finaliza con Fisk diciéndole a Nadim que quiere hacer un trato, y el último termina con Fisk haciendo un trato, pero con Matt, de no hacerle nada ni a él, ni a Karin o a Foggy a cambio de proteger a Vanessa, que por cierto, Vanessa regresa. Después de su ausencia, durante la temporada 2, aquí nos cuentan que estuvo bajo cuidado de los hombres de Fisk en Europa, para evitar ser puesta bajo custodia por la policía. Ahora puede regresar con él como un hombre libre, pero regresa distante, para nada amorosa o atenta con Wilson, resultando que no le gustaba la forma en que la apartaba de su otra vida. Lo ama en verdad, pero quiere formar parte de todo, no solo de su corazón y de sus lujos, sino de sus negocios que le pueden permitir esos lujos, resultando que era una maldita loca despreciable, vaya. Esos dos son tal para cual. En esta pestaña de villanos quiero hacer una mención honorífica a Melvin Potter, que en esta serie nunca fue un villano como tal, como lo es en los cómics, pero aquí hay un pequeño guiño a eso. Él también es una víctima de Kingpin, pero Matt, en su obsesión momentánea de ver todo blanco o negro, lo culpa por ello, lo que los lleva a enfrentarse, vaya. Primer enfrentamiento en serio entre Daredevil y Gladiator en live action, que ojalá no sea el último. El personaje queda vivo, pero encarcelado y traicionado por su héroe. Que no, el pelado que apareció con Julie al final no es él, es un matón random que sale por ahí en otro punto de la temporada. Por cierto, Julie, obvio no es una villana ni mucho menos, pero hay que hablar de ella cuando hablamos de Benjamin Poindexter, agente especial del FBI, que es la adaptación del archienemigo por excelencia de Daredevil, el despiadado asesino Bullseye. ¿Qué puedo decir de Dex? Todos lo amamos, espero que no de la forma incorrecta. Vaya, como personaje es hermoso, es un 10, bien escrito, bien interpretado por el actor Wilson Bethel. Vaya, tengo pendiente un video análisis del personaje donde ahondaré full en detalle en su historia, perfil psicológico y todo. Probablemente no lo haga solo, por cierto, pero en resumidas cuentas es un psicópata. Sí, está loco. Tal vez no es su culpa, tal vez muchos comportamientos que tiene no son su culpa, pero sí es culpable de sus acciones. No acosa a Julie con malas intenciones, ok, ni siquiera sabe que hacerlo está mal, ok, lo sabe porque se lo han dicho, pero no lo siente y no lo percibe mal. Vaya, es un psicópata. El no saber percibir entre el bien o el mal no lo hace inocente o menos peligroso o menos responsable de sus actos. Es tan inestable emocionalmente que a Fisk le toma prácticamente 3 pasos convertirlo literalmente en su perro. Ni siquiera en su aliado, en su perro. Literal. Dex en este punto le habría lamido la suela del zapato si así lo hubiese pedido. Toda la construcción de esto es hermosa. Cuando Fisk abre las puertas de esa camioneta, logra salir y ve al implacable agente deshaciéndose de todos los enemigos. Vaya, lo descubre y se impresiona. Luego le da una coartada, lo investiga y como el máster manipulador que es, sabe exactamente qué decirle y cómo decírselo. Se abre un poco con él, luego lo termina de desestabilizar para extenderle la mano y hacerle creer que es su amigo. Sí, da un poco de pena por Dex, la verdad, pero vamos, aunque él no sienta nada, tenía que saber que mandarlo a masacrar inocentes era como poco cuestionable, pero acepta. Se enfunde en su nuevo traje de Daredevil hecho a la medida y hace lo que Fisk le ordena. Ya les dije que a nivel cinematográfico esta serie es impecable. No puedo creer que no se hable tanto de este montaje de Fisk navegando por el pasado de Dex en blanco y negro. Los colores del personaje, por cierto, esto es arte puro. En materia de vestuario y colores, Dex también se ve representado por eso. De hecho, a nivel producción, su departamento es totalmente blanco y negro, igual que su traje en los cómics. Y ya como pequeño guiño a mencionar, su departamento es el número 131, número donde debutó en los cómics. Y resulta curioso cómo pelea contra Daredevil con un traje rojo, mientras que Daredevil usa uno negro y blanco, ambos personajes con sus colores pero invertidos. Dex posee una puntería perfecta, aparentemente innata, lo que aunada a su psicopatía resulta en una maldita bomba de tiempo. El tipo está mal y forma parte del cuerpo especial del FBI. Esto lo mantenía centrado, según él, pero yo creo que era cuestión de tiempo para que explotase. Simplemente tremendo personaje y tremenda temporada, maldita sea. Wow, díganme
Infórmenme, le he hecho al menos un poco de justicia en esta reseña. No sé si media hora sea suficiente, pero creo que ya dije todo por el momento. No descarto a futuro hacer otra reseña, esta vez capítulo a capítulo, para sacarle todavía más jugo. Pero así como a la temporada no le falta nada, creo que tampoco le falta un mega análisis de 3 horas. Es sencillamente perfecta, de inicio a fin, bien realizada, bien estructurada, satisfactoria, sobre todo ese final, donde Daredevil, Kingpin y Dex pelean, quedando como ganador absoluto Daredevil, teniendo la oportunidad de acabar con Fisk y rechazándola porque, en sus palabras, él no podrá destruir quién es. Aunque ya lo había hecho en su cabeza 1000 veces, esta vez no le rompe el cuello, sino que le echa en cara que lo venció y que lo enviarán a prisión de nuevo, que él ganó, carajo. La escena cuando Mahoney y la policía entran a ver y ven a Dex tirado en el suelo con el traje de Daredevil y Mahoney dice, ese no es Daredevil. Y cuando le preguntan, ¿cómo lo sabes? Responde, porque él lo es, y señala efectivamente a Daredevil que va saliendo del lugar. Ay, les juro que lloré en esa escena y sigo llorando cuando la recuerdo. Definitivamente lloré ahora que la volví a ver. De verdad, wow. Cada aspecto de esta temporada es impecable, es simplemente perfecta. Quien no esté de acuerdo, pónganlo en los comentarios y con gusto lo leeré. No puedo decir más, estoy enamorado de Daredevil en toda la extensión de la palabra. Amo que su serie sea la mejor adaptación de un cómic de superhéroes en la televisión. Ya está, lo he dicho y es todo lo que tengo que decir. Nos estamos viendo. Hasta luego.